Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El mundo de la farándula turca se encuentra de nuevo en shock tras el reciente gesto de Can Yaman hacia su amor. En un acto de valentía y apoyo incondicional, el actor, conocido por su carácter fuerte y su presencia en redes sociales, envió un mensaje que rápidamente se convirtió en tema de conversación en todo el país. El mensaje, simple pero contundente, decía: "Estoy contigo". Este breve, pero poderoso, texto no solo dejó a sus seguidores sin palabras, sino que desató una tormenta mediática que ha puesto a Can Yaman nuevamente en el centro de atención. La noticia comenzó a circular cuando Can Yaman, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje en apoyo a su pareja, una figura que siempre ha intentado mantener en un perfil bajo ante los medios. Sin embargo, lo que parecía ser un simple acto de apoyo se convirtió en un tema de debate cuando los seguidores comenzaron a interpretar el mensaje de diferentes maneras. El mensaje de Can Yaman, dirigido directamente a su ser querido, sorprendió por su carga emocional y por la forma en que reflejaba la fortaleza de la relación. En una era donde los famosos a menudo intentan mantener su vida privada en la sombra, Can Yaman no dudó en mostrar su amor de una manera pública y rotunda. Aunque el mensaje era claro en su propósito, lo que realmente causó revuelo fue el hecho de que la persona a la que Can Yaman estaba defendiendo no era una figura pública, sino alguien que hasta ahora había permanecido fuera del radar mediático. Los fans comenzaron a especular sobre la identidad de la persona a la que Can Yaman se refería, y las redes sociales estallaron con teorías y rumores. Algunos seguidores sugirieron que el mensaje podría estar relacionado con situaciones recientes de la vida personal de Can Yaman, mientras que otros pensaron que se trataba de un gesto de apoyo por una difícil situación que su pareja podría estar atravesando. El apoyo público de Can Yaman no tardó en generar comentarios, tanto positivos como negativos. Mientras que muchos aplaudieron el gesto de transparencia y afecto, otros criticaron la exposición pública de su relación, algo que Can Yaman siempre había intentado evitar. Sin embargo, el actor dejó claro que su prioridad era el bienestar de su ser querido y que, aunque entendía las críticas, no dejaría de mostrar su apoyo. "La privacidad de mi relación es algo que valoro, pero cuando se trata de estar con alguien que amas, no temes a la opinión pública", comentó en una de sus entrevistas posteriores al hecho. Este mensaje dejó claro que Can Yaman estaba dispuesto a proteger lo que más quería, sin importar las consecuencias. A medida que el mensaje se difundía, las reacciones se multiplicaban. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, y en cuestión de horas, el tema ocupaba titulares de todo el mundo. Can Yaman, conocido por su cercanía con sus seguidores, se convirtió en tendencia en Twitter y otras plataformas, con miles de usuarios comentando sobre el apoyo que había mostrado hacia su amor. La simple frase "estoy contigo" resonó más allá de su significado inmediato, y para muchos, representaba un acto de valentía y lealtad en un entorno tan expuesto como el del entretenimiento. En medio de la tormenta mediática, muchos empezaron a preguntarse si este mensaje había sido una respuesta directa a alguna controversia reciente. Algunos especularon que el apoyo de Can Yaman era en respuesta a ciertos ataques públicos que su pareja había recibido, aunque nunca se revelaron detalles específicos de la situación. En cualquier caso, el mensaje claramente reflejaba una declaración de amor incondicional y de protección hacia su ser querido, algo que muchos admiraron en un mundo donde las relaciones son constantemente escrutadas y cuestionadas. Los seguidores de Can Yaman, siempre fieles a su ídolo, mostraron su apoyo inmediato al actor, defendiendo su derecho a expresar sus sentimientos, y mostrar su amor sin miedo al que dirán. "Lo que me impresiona de Can Yaman es que siempre está dispuesto a ser el mismo, sin importar la presión mediática", comentó uno de sus seguidores en las redes. Otros, en cambio, criticaron lo que consideraron una exposición innecesaria de su vida personal. A pesar de las opiniones divididas, lo cierto es que el mensaje de Can Yaman logró lo que pocos gestos públicos pueden: unir a sus fans en torno a una causa común, la defensa del amor verdadero. El hecho también abrió un debate sobre la privacidad en el mundo de las celebridades. En una era en la que las relaciones están constantemente bajo el ojo público, muchos se cuestionaron si el amor debe ser expresado abiertamente en redes sociales o si, por el contrario, es preferible mantenerlo en la intimidad. Sin embargo, Can Yaman dejó claro que no se sentía presionado por las expectativas ajenas. En sus propias palabras: "Mi vida es mía, y si quiero compartir momentos de ella, lo haré cuando sienta que es lo adecuado". Algunos de los seguidores de Can Yaman se alegraron de ver que el actor se estaba abriendo más sobre su vida sentimental. "Es hermoso ver a un hombre tan exitoso mostrando su vulnerabilidad", dijeron varios en comentarios de apoyo. Para muchos, este gesto representaba una ruptura con la imagen de estrella intocable que a menudo se asocia con los actores famosos.
En lugar de esconder su vida personal, Can Yaman eligió ser honesto y directo, lo que, según sus fans, solo aumentaba su admiración hacia él. El impacto del mensaje de Can Yaman también fue notable en el mundo de las celebridades. Varios colegas de la industria mostraron su apoyo públicamente, enviando mensajes de apoyo a Can Yaman y su pareja. El amor no debería ser motivo de vergüenza, dijo uno de los actores más cercanos a Can Yaman, quien también destacó la valentía de mostrar el afecto sin temor a la crítica. Mientras tanto, otros, más reservados, prefirieron mantenerse al margen, respetando la privacidad de la situación, y el derecho de Can Yaman a tomar sus propias decisiones sobre lo que desea compartir con el público. Mientras la tormenta mediática comenzaba a calmarse, Can Yaman continuó con su rutina de trabajo, demostrando que, a pesar de las críticas y las especulaciones, su apoyo a su ser querido no cambiaría. En entrevistas posteriores, Can Yaman reafirmó su postura, dejando claro que lo más importante era estar ahí para quienes amas, independientemente de la presión pública. Hay cosas en la vida que valen más que cualquier crítica. El amor, la lealtad y el respeto son lo más importante, afirmó con firmeza. Lo que parecía ser un simple mensaje de apoyo se transformó en un verdadero movimiento de admiración por parte de sus seguidores, quienes no solo celebraron el gesto, sino que también lo vieron como una lección de vida. Para muchos, el ejemplo de Can Yaman se convirtió en una referencia sobre cómo enfrentar los desafíos emocionales y las críticas del mundo exterior. A pesar de ser una de las estrellas más reconocidas de la televisión, Can Yaman demostró que, al final, es el corazón y la autenticidad lo que realmente importa. A lo largo de los días siguientes, el mensaje de Can Yaman siguió siendo tema de conversación en los círculos de la farándula turca. Mientras algunos criticaban el gesto como una forma de llamar la atención, otros lo aplaudían por ser un ejemplo de humanidad en un mundo donde las relaciones suelen ser tan frágiles y expuestas. Lo cierto es que, independientemente de las opiniones, el gesto de Can Yaman dejó una marca en la conversación pública sobre el amor, la privacidad y la lealtad. Al final, lo que parecía ser un simple gesto de apoyo se transformó en una reflexión sobre lo que significa amar y defender a quienes nos importan. Can Yaman, con su mensaje de "Estoy contigo", no solo mostró su apoyo incondicional a su pareja, sino que también dejó claro que, en su vida, el amor y la lealtad siempre estarán por encima de la fama y las críticas externas. Este acto de valentía y sinceridad lo ha convertido en un referente de cómo las figuras públicas pueden ser auténticas, y seguir sus corazones sin importar lo que digan los demás. Adiós.